El halconazo es uno de los crímenes de Estado más cruentos de la segunda mitad del siglo XX en México. Hace 50 años, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el 10 de junio de 1971, jueves de Corpus, fueron asesinados más de 120 estudiantes de entre 14 y 22 años del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, en manos de un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Lo que sucedió el 10 de junio de 1971 no tiene otro nombre ni otra descripción más que un crimen de Estado. Se llevó a cabo una manifestación de aproximadamente 8,000 alumnos que salían de Casco de Santo Tomás con dirección al Zócalo, pero en realidad se trataba de una trampa certera donde los estaban esperando y la finalidad era asesinarlos. Para mí no hay una separación entre lo que sucedió en el 68 y después cómo continuó el movimiento estudiantil y cómo en el 71 se repite nuevamente la cerrazón del gobierno y la represión. Un significado muy doloroso, porque fue otra vez una manifestación pacífica de estudiantes reprimida por el gobierno. No, repitieron lo que había pasado en el 68, los mismos personajes, particularmente Luis Echeverría. Ya en el momento del 10 de junio del 71, él era el presidente. Y pues sí, es un recuerdo terrible. Bueno, yo creo que fue una de las manifestaciones más nítidas de la intolerancia y del autoritarismo gubernamental. Tanto los hechos del 10 de junio como el 2 de octubre son expresiones de un régimen político que no toleraba la disidencia ni la inconformidad social que cuestionara cualquier aspecto del gobierno. Y son expresiones, sin lugar a dudas, de intolerancia que vulneraron todas las libertades y derechos, no solamente de los estudiantes que se manifestaban, sino de toda la sociedad de nuestro país. Y lo cierto, cuando se discutió el tema de la marcha, cuando se propuso que se hiciera la marcha, muchos opinaban, opinábamos, en particular yo, que no deberíamos de salir a la marcha porque era muy posible la represión. Sobre todo porque ya habían argumentado personas con mucha experiencia, como Eberto Castillo, que era riesgoso porque ya se había resuelto el problema de la Universidad de Nuevo León. Los antecedentes, digamos que hay de dos tipos. El primero tiene que ver con la propuesta de Luis Echeverría Álvarez. Él hizo promesas de campaña donde hablaba de apertura democrática, de ser más incluyente. También permitió que regresaran algunos exiliados que estaban en el extranjero, sobre todo líderes estudiantiles, y también hubo excarcelación de presos políticos. Entonces, aparentemente iba en serio, que en realidad no era así. La otra cuestión que motivó a los alumnos a salir fueron los problemas que había en la Universidad de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León venía arrastrando problemas por cuestiones de salarios, por cuestiones de libertad de cátedra, de autonomía. Finalmente se trató de hacer un gobierno comunitario donde participaran profesores, alumnos, trabajadores. Se logró que ese gobierno entrara, pero finalmente no le gustó al gobernador y la manera de asfixiar ese movimiento fue por medio del presupuesto, un corte de presupuesto brutal, entonces se tuvieron que echar para atrás. Entonces los alumnos hacen una huelga, hacen un llamado a los estudiantes de México y entonces en solidaridad con ese movimiento es que principalmente el Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México organizan la marcha. El ambiente era tenso, hostil. Las calles estaban flanqueadas por granaderos y policías. Incluso se podían ver tanques antimotines entre los camiones del ejército y la policía. Los estudiantes estaban acorralados. Al llegar a la Normal, las puertas del metro permanecían cerradas. El transporte urbano se había suspendido. Los vehículos particulares fueron desviados. La cabeza de la manifestación frenó su marcha. Los jóvenes fueron emboscados por los halcones.
No fue un tiroteo, fueron varios tiroteos de manera intermitente. De la Cruz Verde los transportaban, se metieron al hospital, se subieron, hubo francotiradores, que es otra de las estrategias que se utilizó en el 68. Se les encajonó de una manera precisa para que no pudieran huir los estudiantes, ni siquiera se les dio la salida. Por eso es que se afirma que iban específicamente a asesinarlos. En 1971 yo ya era médico, fui al hospital Rubén Leñero, ahí dejé mi automóvil porque un sobrino mío había estado internado ahí. Fui hacia la manifestación, yo iba de bata blanca como siempre hacíamos en las manifestaciones los de medicina, y en primer término iba yo en la descubierta, y después de que la policía trató de disuadirnos para que disolviéramos la manifestación sobre San Cosme, pues de pronto había una hilera de granaderos, y de entre los granaderos salió una primera columna de halcones con varas en las manos, golpeando, y posteriormente detrás de ellos salieron otra columna de halcones con armas largas y cortas, y empezaron a aparecer también francotiradores en las azoteas. Yo fui presa de la ira, empecé a gritarles muy enojado, hasta que vi que estaban disparando y que de pronto vi que se levantó el pavimento de un balazo que tiraron. Entonces, en ese momento fui presa del pánico, salí corriendo hacia la calle, creo que es Laura Aguirre, y entonces fui corriendo hasta que una chica me detuvo, me preguntó si era médico, le dije que sí, y entonces me dice, es que tenemos varios heridos. Entonces entramos a una vecindad, había un chico con un balazo en el cuello, pues yo lo examiné, prácticamente estaba agonizando, murió en mis brazos, y después de eso nos cruzamos hacia la Normal, en donde había más heridos. Cuando yo estoy entrando a la Normal con la vista periférica, veo cómo van corriendo unos muchachos y empiezo a oír disparos y veo cómo caen algunos. Llego allí a la Normal y ya estaba otro médico y varios heridos. Algunos estaban prácticamente agonizando porque tenían balazos en zonas muy vitales. Los Halcones es un grupo paramilitar. ¿Qué significa esto? Es un grupo financiado por el gobierno, con todas las ventajas que da estar en el gobierno, pero sin ninguna responsabilidad. Los halcones eran jóvenes que eran reclutados. Decían que se necesitaban varias características para ser halcón. Una de ellas es el resentimiento, tener muy baja escolaridad, pertenecer a niveles de educación terribles. Se buscaba también que fueran, sobre todo militares, que habían sido dados de baja por indisciplina o por algunas cosas que habían hecho, y en especial que fueran de la brigada de fusileros paracaidistas, esa brigada que fue tan famosa, tan tristemente famosa en el 68. Ese era, digamos, el perfil que tenían los halcones. Ellos cobraban en el departamento del Distrito Federal, y suena irónico, pero estaban adscritos al departamento de Limpia. Es algo que, bueno, los halcones tenían una organización clandestina. No usaban sus nombres propios, usaban siempre algunos apodos entre ellos, y estaban dirigidos por militares o exmilitares. Era un grupo de choque en este contexto de la Guerra Fría, y muchos de ellos habían recibido instrucción militar fuera de México. Desde el 69 se empieza a hablar de ellos, incluso entre los estudiantes ya los conocían como los halcones. Y ya fue hasta el 71 que finalmente pues, todo el mundo conoció y supo quiénes eran los halcones. Perdieron la clandestinidad en ese instante, después de la masacre. Los halcones llevaron una estrategia para asesinar a los estudiantes. No podemos irnos ni darnos la vuelta. Los halcones fueron a asesinar estudiantes. Ese es el cometido en el que estaban, y con todo el apoyo del gobierno. Sí, no hay otra.
Yo me encontré cuando estaba escribiendo mi libro, en uno de los archivos, esa fotografía que es muy famosa de los halcones, ¿no? Que aparece un muchacho al frente que lleva una vara de bambú, que es muy famosa esa. Entonces yo me encontré en el archivo el nombre de ese, bueno, el apodo, porque no se conocían por nombres, sino por apodos. Y entonces me di a la tarea de buscarlo. Y sí lo encontré todavía, pero estoy hablándole de principios de siglo, o sea, de 2002, 2003. Sí lo encontré en el barrio de Tacuba, pero ya era una persona de edad mayor, alcohólico en la calle, etcétera. Y a este muchacho le decían el general, el gene, ¿no? Que es el que va encabezando esa foto de este fotógrafo Lenin Salgado, que yo creo que es el fotógrafo, las fotos más valiosas, digamos, más icónicas de esa época, pero pues él tuvo que irse del país por todo lo que ocurrió cuando pues el gobierno le quería confiscar sus fotografías, que se convirtieron en testimonio importante. Entonces yo logré platicar con halcón, el general. Fue poco ya lo que pude recuperar de la conversación, ¿no? Pero algunos de los datos, al cruzarlos con lo que decían otros archivos, pues eran ciertos, lo de Aragón, cómo lo reclutaron, el entrenamiento que les daban, y creo que hasta según él les daban había como una capacitación, hasta 1 o 2 clases así como culturales que les daban, pero estas clases eran más como que les trataban de explotar un poquito su condición socioeconómica proletaria. Entonces les decían los estudiantes son los hijos de los ricos, los estudiantes son los responsables de que ustedes estén así pobres, o sea, era como un adoctrinamiento más cultural, aparte, ¿no?, del entrenamiento que les daban policial, de manejo de armas, les daban como un adoctrinamiento cultural para que tuvieran así un odio mental, ¿no? O sea, los estudiantes que van a ser abogados o que van a ser médicos, ellos van a robarte, ¿no? Les van a robar tu familia, van a maltratar a tu familia. La mayoría de los textos, tengo muchísimos textos, tanto de esa época como de textos más actualizados, la mayoría no constatan de que hubo detenidos, de que estábamos detenidos ahí en Tazcuaque, y mucho menos constatan de que fuimos torturados, algunos física y psicológicamente, en mi caso solo psicológicamente. Entonces esto es muy importante que se sepa que sí hubo detenciones, que sí hubo torturas, y desde luego hubo también muchos muertos. Héroes prestados a ningún país, lo tenemos muy bueno. Echeverría entra en 1970, ¿no? A finales de 1970, y ya en el 71, ya como presidente a nivel internacional, sobre todo en América Latina, pues tenía un discurso de apertura que incluso le dio asilo político aquí a miles de sudamericanos en una época en la que en esos países había dictaduras militares muy sanguinarias, pero así como tenía esa política muy progresista a nivel internacional, a nivel local, es una época en la que se da lo que se conoce como guerra sucia, en la cual los grupos de inteligencia mexicanos, la Dirección Federal de Seguridad y todos los grupos policíacos de la época, pues inician una guerra de exterminio contra los jóvenes radicales, digámoslo así. Pues un presidente que siente que es el Estado y que es el país no puede permitir en su mente que sea criticado. El costo del 71 fue terrible, tremendo para el gobierno, pero no les importa, viven en otra dimensión. Él lo que quería era no ser criticado. Entonces, sí, es terrible, ¿no? O sea, uno lo ve y hace un balance específico de las cosas y suena una tontería, pero a veces la soberbia, la vanidad, el poder que enloquece es lo que cambia todo ese balance. Yo creo que el punto más polémico es el grado de responsabilidad del presidente, que contrasta precisamente con las medidas políticas que implementó en la época, ¿no? De mayor acercamiento con los estudiantes. Repito, que fue a la universidad, que amplió la matrícula de la universidad, que dio mayor presupuesto, se crea el CONACYT, y que de repente pase esto
hace preguntar, bueno, parece que con una mano te la ofrezco, y con la otra te estoy golpeando, ¿no? Eso podría ser una estrategia de dos niveles. O el presidente estaba tan preocupado por precisamente ofrecer esta imagen de cercanía con el sector que fue principalmente agraviado en el 68, que la ala dura de su gobierno, no estando de acuerdo, empezó a actuar y fue la responsable directamente de este Jueves de Corpus. Eso para mí es lo más polémico y que se sigue discutiendo, ¿no? El grado de responsabilidad del presidente y que él, en distintas declaraciones. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos en el 2001 lo acusó a Martínez Domínguez de asesinato, de homicidio y de genocidio. Y un tiempo después, en el 2002, él estaba enfermo y recibió en una cama de un hospital, recibió la acusación de que habías participado en la matanza del 10 de junio. Y él dijo que había sido órdenes del presidente. Él se disculpó diciendo que él tenía como regente de la ciudad que obedecer al presidente. Es muy importante conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes diseñaron este acto represivo? ¿Cómo el Estado mexicano formó grupos especiales para reprimir a la oposición política? Y la verdad es que ahora que estamos haciendo toda la revisión histórica de archivos, recogiendo testimonios de sobrevivientes, de gente que fue objeto de tortura, de persecución política durante la Guerra Sucia, pues vamos ubicando con toda certeza las responsabilidades del Estado mexicano en este ámbito. Por supuesto, el primer culpable es Luis Echeverría Álvarez. No es el único, también viene el secretario de la Defensa de ese tiempo, que era Hermenegildo Cuenca, también el jefe del Departamento del Distrito Federal, por supuesto él, el jefe de policía, cada uno de los comandantes de la policía, que muchos de ellos o la mayoría de ellos eran militares o procedían del colegio militar, y sobre todo, y no hay que olvidarlo, cada uno de los halcones que dispararon. Si hubo el asesino que pensó y planeó todo, también hubo el que operó. Entonces, cualquiera de los halcones que participó ahí es un asesino y tendría que haber sido juzgado por sus hechos. Toda esta escalada represiva y contrainsurgente de los años 60, los años 70, incluso hasta los años 90, hubo una coordinación entre las autoridades federales y muchos gobiernos locales que se encubrieron entre sí. Y aunque si bien hay que reconocer que hubo un esfuerzo durante el gobierno de Vicente Fox al crear la Fiscalía Especializada para conocer de los crímenes políticos del pasado, lamentablemente esta no prosperó. Pero muchas de las redes que se tejieron a lo largo de décadas del viejo régimen siguen vigentes. Hoy estamos trabajando no solamente para conocer la verdad de los hechos, de estos hechos y hacer justicia, sino también para reivindicar a esos jóvenes que son los que propiciaron transformaciones muy profundas en el país y que permitieron este cambio de régimen político. Toda expresión cultural que contraviniera el estatus fue combatida y perseguida. Y por supuesto que esto se ha ido esclareciendo a lo largo de los 50 años, pero nos falta todavía deslindar con mayor claridad las responsabilidades. El gobierno siempre ha tenido la complicidad total del Poder Judicial. Poder Judicial que ha sido muy corrupto y que la ley en México ha sido una mercancía. Pero cuando se trata de elementos políticos, como 68, 71, se han protegido, por supuesto se ha protegido a los funcionarios, a los responsables, muchos de ellos muertos, como Alfonso Corona del Rosal. Lo ocurrido el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 es un genocidio que permanece en la memoria colectiva de nuestro país. A 50 años del halconazo, vale la pena reflexionar sobre lo que nos dejó este capítulo tan lamentable de la historia de México. Bueno, dejó una generación de lucha, ¿sí?
después del 71 ahí como que hubo un rompimiento ya, de que teníamos un convencimiento de muchos, sobre todo de muchos cuadros que nos habíamos formado dentro de ese movimiento, que teníamos que seguir luchando y buscar otro tipo de organización, otro tipo de lucha. Ahí muchos compañeros se fueron a trabajar con los campesinos, se formaron algunas organizaciones que se fueron para allá, otros se metieron incluso de obreros para trabajar con los obreros, y algunos, como en mi caso, nos metimos a la clandestinidad y empezamos a organizarnos para participar militarmente. Y así, entonces, después viene un periodo ahí se descara ya totalmente Echeverría, viene un periodo conocido como la Guerra Sucia, ¿sí? Donde se desata la represión ya de una manera descarada, a muchos asesinatos, muchas detenciones y desapariciones. Bueno, hay saldos que hay que recordar. El jueves de Corpus en ese sentido representa como el punto de ebullición de la incapacidad del gobierno de tratar de otra manera que no fuera la represión con los estudiantes, tanto en Nuevo León, como ocurrió, ¿no?, que fue el germen de esta cuestión en concreto, como ya concretamente en la Ciudad de México y la marcha, ¿no? La incapacidad de dialogar. Eso me marcó el 68, luego el 10 de junio, yo ya participaba más activamente porque era integrante del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias, que entonces es una facultad muy activista, muy participativa, y siempre, desde entonces hasta la fecha, he pensado que, por supuesto, esas demandas se mantendrán siempre, porque siempre tendremos que pelear porque haya esa libertad de expresión, que haya ese respeto al derecho de manifestación. Entonces la lección que dejó es que era necesario ser más moderado y construir organizaciones o partidos políticos y legalizar esa actividad, ¿no? Porque de allí es de donde viene justamente la creación de nuevos partidos políticos de oposición de izquierda y de reformas políticas para que se le permita a los ciudadanos que son críticos al gobierno poder legalmente expresarse en un partido y que ya no sean reprimidos, ni sean matados, ni asesinados y demás. Esa yo creo que es la principal lección. O una segunda lección que deja estos acontecimientos es que esos grupos de choque siempre fueron funcionales, porque, bueno, en esa época del 71 fueron los halcones, pero nosotros en este trabajo que hemos venido realizando sobre los grupos de choque en la UNAM, pues tenemos desde 1919 casi, ¿no? O sea, casi más de 70 años. En ese entonces se llamaban gorilas, se les llamaba porra bristapo y tenían así distintas denominaciones, los pistolos por ser los pistoleros de la rectoría, etcétera, e históricamente nunca desaparecían, hasta esos fueron como los tatarabuelos de los halcones. Yo creo que el jueves de Corpus, el 2 de octubre, lo que fueron los movimientos armados en el país, la lucha frontal entre el régimen político de aquel entonces y la disidencia social en muchos de los ámbitos, nos han dejado un país distinto. Tardó muchos años del 71 a lograr una reforma política, años después, particularmente que permitió el registro de partidos políticos y eliminar la proscripción de organizaciones políticas que tenían que trabajar en la clandestinidad, lo cual abrió espacios de participación institucional a muchos jóvenes, no solamente en el ámbito partidario, legislativo o electoral, sino que permitió una buena oxigenación de la sociedad mexicana que rompió con muchos de los patrones de una cultura autoritaria y patriarcal en aquel entonces, sino que también fue sentando la semilla para que las generaciones del 68, del 71, de los años 80, hoy hayan sido el factor fundamental del cambio político en nuestro país. Yo creo que no podemos entender la transición
y la alternancia política en nuestro país hacia la democracia sin los movimientos estudiantiles de esos años. Tenemos muchas cosas que se han ganado, sobre todo en cuestión de derechos humanos, que se han ido construyendo peldaño a peldaño desde hace 50 años y tenemos que conservarlos. Ese es, digamos, el compromiso que tenemos nosotros, instituciones fuertes, prensa libre, derecho a manifestación, que los derechos humanos sean internacionalmente reconocidos por cualquiera. Son las cosas que nosotros, como gratitud de este grupo, tenemos que conservar para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. No debemos olvidar, por eso siempre decimos 2 de octubre no se olvida, 10 de junio tampoco se olvida. Y que sí recordemos que los estudiantes, los profesores, hemos peleado en toda nuestra historia de esos movimientos porque en México haya esas libertades de expresión, de manifestación y también todos los derechos humanos. Lo hemos defendido y me parece muy importante que los jóvenes lo sigan defendiendo. Lo importante es que pensemos en este México donde todos debemos de caber, donde reclamar o pedir algo, mayor apertura debe de ser un derecho y no debe de nunca sentirse como un cuestionamiento que no es válido. La construcción de este país ha costado mucho y tenemos que seguir cuidándolo. Creo que ese es el mensaje que nos dejan estos estudiantes y el homenaje que tenemos que hacerles.